se realizó para analizar, ¿no es cierto?, la composición nutricional de alimentos extruidos, alimentos secos para perros. ¿Ya? Entonces vamos, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, la clase de la sesión número 10 es, vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar, no es cierto? Se realizó un ensayo, ¿no es cierto?, de laboratorio a 20 marcas de alimentos completos para perros adultos. Recordar que las categorías del alimento, del extruido, del alimento seco para perros, se divide por edad en 3 principales categorías. ¿Cuáles son? Son, ¿no es cierto?, alimentos para cachorros, alimentos para adultos y alimentos senior o seniles. ¿Ya? Generalmente el alimento de cachorro se da desde el destete hasta el año de vida. Después del año de vida hasta los 7 años aproximadamente se da comida de adulto de mantención. Y finalmente, ¿no es cierto?, de los 7 años en adelante se debe sustituir la dieta sí o sí con alimentos, ¿no es cierto?, para animales seniles. Entonces, si usted tiene un animal de 8 años y le está dando todavía comida de adulto, le está dando, ¿no es cierto?, está dando, ¿no es cierto?, está equivocado con el tipo de alimento que le está dando a su mascota. O si usted tiene un perro de 2 años y le está dando de cachorro, también está mal, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe por qué, o alguien deduce por qué se debe separar, ¿no es cierto?, se dar alimento de cachorro en una edad, alimento de adulto y senior? Por ¿En la qué va? nutrición. Ya, por la nutrición y porque los requerimientos de los seres vivos a medida que van envejeciendo van cambiando. Cambiando. Es por eso básicamente. Por ejemplo, los alimentos de cachorro tienen más grasa, más proteína, ¿no es cierto? Porque son animales que están en crecimiento, necesitan mayor cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Y al otro lado, ya cuando van bajando la curva, que son los animales seniles, ellos necesitan básicamente a lo mejor no tanto aporte proteico, a lo mejor no tanta grasa, pero sí van necesitando, ¿no es cierto?, ser alimentos reducidos en sodio por las comorbilidades o las enfermedades crónicas que tienen los pacientes de esa edad, llámese insuficiencias cardíacas, problemas renales, ¿no es cierto?, enfermedad renal, entre otros. Y también tienen mayor cantidad de fibra para estimular la motilidad porque los perritos viejitos tienden a hacer, ¿no es cierto?, a sufrir más de constipación. Otro punto importante, que los animales senior o geriatras, ellos también necesitan, ¿no es cierto? Ellos también siempre tienden a desarrollar problemas articulares, ¿no es cierto? Poliartritis, ¿no es cierto? Entre otras, artrosis. Y generalmente estos alimentos vienen con mayor, ¿no es cierto?, dotación de ciertos minerales y ciertos aminoácidos que son esenciales para restablecer la salud de las articulaciones. ¿Ya? Dicho sea de paso, vamos a ir al estudio que estudió, perdón, al experimento que se hizo, ¿no es cierto?, que evaluó. Son 20 marcas de alimentos, ¿no es cierto?, que se comercializan en Santiago, 20 marcas más populares, ¿ya? Comprobando la veracidad de la información que tiene en su rótulo, ¿ya?, de cada marca comercial, con un análisis garantizado, ¿ya? Entonces, también, aparte de ver en este estudio, ¿qué es lo que fue lo que investigó? Básicamente que si las 20 marcas de alimentos más famosas y más populares del país, lo que decían su rótulo era efectivamente lo que contenían. ¿Cómo se hizo eso? ¿No es cierto? Se tomaron muestras a todas estas marcas, a estas 20 marcas, y se llevó a un laboratorio. Se hizo un análisis químico y se determinó, ¿no es cierto?, proteína cruda, grasa cruda, fibra y humedad. ¿Ya? Todo en porcentajes. Hola, profe. Buenas tardes. Disculpe la hora. Entonces, Oiga, disculpe la hora. Oiga, profe, el producto de los animales también tiene que estar clasificado por la norma chilena 2546. sí, así es. Justamente, te adelantaste, muy bien. Pero, como dijo su compañero, existe esta norma, ¿no es cierto? La 2546, ya que son alimentos completos, ¿no es cierto? Requisitos y rotulación, ¿ya? Son los mínimos, son las mínimas, ¿no es cierto?, condiciones que debe tener, son unas especificaciones, ¿no es cierto?, mínimas que deben tener
los alimentos para ser comercializados en el país. ¿Ya? Son requisitos obligatorios, establecidos en el artículo 5 de la letra F de este reglamento, ¿ya? Del decreto 307 del Ministerio de Agricultura. Entonces, este reglamento y esta normativa es la que rige que los alimentos en el fondo deben decir en su rótulo lo que realmente contienen. No se puede mentir con esto por esta normativa, ¿ya? Es contra la ley mentir con esto. Entonces, como ya habíamos hablado, lo que se determinó en cada uno de estos alimentos es el porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, porcentaje de fibra, humedad y cenizas, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó una muestra, ¿no es cierto?, de todos estos productos en un periodo que abarca del 15 al 18 de diciembre del 2013, ¿ya? Se tomaron 3 muestras por marca, ¿ya? De Dog Chow se tomaron 3, de Master Dog se tomaron 3, ¿no es cierto?, 3 muestras, y así sucesivamente. De Doco se tomaron 3, de Cañas se tomaron 3, y todas estas muestras se llevaron al laboratorio del SESMEC, Sociedad Anónima, ya que es un laboratorio que procesó estas muestras. Y con las 3 unidades de cada marca se efectuó un mix para obtener una representación aleatoria, la que finalmente fue analizada. Entonces, todas estas muestras se procesaron en orden, ¿no es cierto?, al azar, para que no hubiera ningún sesgo, ¿ya? No se procesaron por marca ordenadita, sino que todo esto se fue mezclando, ¿ya? Entonces, el mercado nacional de alimentos y productos para mascota se transan importantes volúmenes de dinero. Es un mercado que está creciente. ¿Por qué? Porque cada vez existe una mayor conciencia, ¿no es cierto?, del cuidado animal, de la alimentación animal, ese viejo paradigma que se tenía que los animales se alimentaban, ¿no es cierto?, con los restos de la casa y la comida, con los restos de la comida de la casa, ¿no es cierto? Eso ya quedó en el pasado, ya sabe que eso nutricionalmente es muy malo para los animales, y también se sabe, ¿no es cierto?, que los animales que se alimentan con extruido o con pellet, con alimento seco, tienen mejores y mayores expectativas de vida. Entonces, a través que fue creciendo el conocimiento y la gente se fue culturizando, después todo el mundo ya sabe, por ejemplo, a esta altura, que los animales deben comer un alimento, que no pueden comer la comida de la casa. Las personas saben, por último, que los perros deben vacunarse, deben ser desparasitados y deben ser esterilizados. Cosa que 10 años, 15 años atrás, 20 años atrás, no era así. Por lo mismo, este es un mercado, ¿no es cierto?, que ha crecido de un 20% al año, o sea, tiene un gran crecimiento. Por esto han aparecido, como es un mercado que va creciendo, cada vez más competidores quieren participar de él. Por eso aparecen numerosas marcas de alimentos, ¿ya?, para perros y gatos, donde se pueden encontrar góndolas completas de estos productos de los supermercados. Si ustedes se fijan, en el Jumbo ya, yo siempre doy el ejemplo, que antes era más chiquitita la parte de animales, antes estaba mezclado perro con gato, ahora hay un pasillo prácticamente para perro, todo otro pasillo para gatos. Es así como ha crecido esto, ¿ya? Entonces, los supermercados y las tiendas de mascotas ofrecen una amplia oferta de estos alimentos, ¿no es cierto?, para los consumidores. Entonces, debido a la explosiva evolución de este mercado y la relevancia económica que está implicando para el presupuesto familiar, se ha estimado necesario realizar en este estudio por el fin de entregar al consumidor, que son los dueños de los perros y de los gatos, ¿no es cierto?, una información que sea fidedigna de la calidad que tienen estos alimentos. Más que nada que ellos, lo que contienen estos alimentos sea estrictamente lo que ellos informan en sus rótulos, ¿ya? Que no pasen gato por liebre, en otras palabras, en buen chileno. Aquí este estudio se enfocó en los perros, alimentos para perros, adultos de mantención, ¿ya? ¿Por qué se utilizó este segmento? Porque se considera la mayor masividad en el mercado nacional. Ustedes saben que en Chile lo que más las personas, la mascota que más tienen son los perros, ¿ya? Gatos están en el segundo lugar. A diferencia de otros países como Europa y Estados Unidos, que es todo lo contrario, la tendencia es al revés. Cada vez las personas tienen más gatos que perros. Y ustedes saben por qué es eso, ¿no? ¿Por qué cada vez la gente está optando más por tener gatos en vez de tener perros? Por el espacio que requieren. Podríamos hablar del factor espacio, sí. Un gato, si está bien ambientada una casa para que viva un gato ahí,
no necesitan gran espacio, ¿no es cierto? Sí que va a necesitar un gato arenero, adecuado, su comida separada del agua, ¿no es cierto? Rascadores, juguetes múltiples, lugares en altura y escondites. Si ustedes tienen todo eso en una casa, no necesitan tener una parcela para tener un gato, ¿no es cierto? Y porque los gatos son más independientes también que los perros, ¿ya? Ellos tienen una personalidad que son más independientes. El perro, si está sin los dueños, se quiere morir. El gato necesita estar un poco, un cierto un par de horas durmiendo, cazando, haciendo sus cosas, y que no estén ahí los humanos hostigándolo. Son personalidades distintas porque son especies distintas. Entonces, propósito en el presente estudio fue evaluar la calidad de los alimentos completos para perros que actualmente se comercializan en Santiago. Este estudio se hizo en supermercados de Santiago, ya por ser el mercado más grande del país, para comprobar la composición química declarada en la etiqueta de la marca comercial, expresada como análisis garantizado. Objetivos, entonces. El objetivo en general es comprobar el cumplimiento del análisis garantizado informado en los rótulos de cada marca comercial de este tipo de alimentos, de acuerdo con lo establecido con la norma chilena 2546, ¿ya? Que es la denominada alimentos completos para perros y gatos, requisitos y rotulación, exigido en el decreto número 307 del Ministerio de Agricultura del 79. Imagínense, esta normativa, ¿ya? Se publicó en el 79, un montón de años atrás, ¿ya? Más de 30. Más de los ya 41 años, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, 41. 31, sí. 41. No, pues 41, que yo me hace dudar Está bien, 41. de mis cálculos matemáticos, que yo no soy muy... Yo 41. soy biológico, no soy matemático. ¿Ya? Entonces, todas estas marcas que se comercializan en Santiago. ¿Qué es lo que se hizo a grandes rasgos? Estas 20 marcas, se vio, ¿no es cierto?, qué tan apegados están a esta normativa y qué tan reales eran lo que rotulaban en sus envases, ¿no es cierto?, versus lo que contenía ese alimento realmente. Objetivos específicos: realizar exámenes de laboratorio para comprobar la veracidad de la información rotulada, y a través de este famoso análisis garantizado, impreso en el envase de cada marca comercial, de alimentos completos para perros. Acuérdense que son perros adultos de mantención, se estudió en esta investigación. Por otra parte, verificar el grado de rancidez de los alimentos también es importante. La rancidez es, en el fondo, qué tanto dura los alimentos, ¿no es cierto?, con sus cualidades nutritivas, ¿no es cierto?, intactas, y sin la contaminación, ¿no es cierto?, de agentes infecciosos como bacterias u hongos, bacterias u hongos principalmente. ¿Ya? Vamos, antes, para que continuemos y ustedes entiendan de qué se trató este estudio, vamos a definir estos conceptos que son básicos para entender. Vamos a decir que lo que es un alimento completo. Un alimento completo se entiende que es un alimento preparado en distintas formas de presentación y distribuido para el consumo de perros y gatos. ¿Por qué se llama completo? Porque por sí solo es capaz de satisfacer los requerimientos nutricionales de estos animales, ¿ya? Si el alimento no fuera completo, usted debería darle su pellet o su alimento que usted compre, debería darle pollo o debería darle manzanas o debería darle suplementar. Pero como son alimentos completos, como su nombre lo dice, no necesitan algo más que su alimento. Sí, esto siempre y cuando estemos hablando de animales en salud. Por eso los animales, no sé si entienden cuando les digo el concepto de mantención. Aquí lo que voy, cuando los alimentos han escuchado, han visto cuando dicen alimento para adulto de mantención, geriatra de mantención. El concepto de mantención tiene que decir que es para un alimento hecho para un perro que está sano, para los requerimientos nutricionales de un animal sano. Porque ustedes, estimados alumnos, deben saber, y si no lo saben, es bueno que lo vayamos aprendiendo, que cuando un animal está enfermo, sus requerimientos nutricionales varían, ¿ya? Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, un animal senil que tiene una cardiomiopatía dilatada, tiene una insuficiencia mitrálica, ¿no es cierto? Lo primero que va a necesitar es reducir el sodio de esos pacientes, reducir la presión, ¿ya?, sistémica. ¿Qué más se va a necesitar en esos pacientes también? A lo mejor ser cuidadosos con algún tipo de aminoácidos, ¿no es cierto? Debe tener taurina sí o sí, debe tener carnitina y una serie de aminoácidos que son esenciales para que funcionen las células musculares del corazón.
Por ejemplo, los enfermos renales, sí o sí debe estar reducido en proteínas esos alimentos y deben estar restringidos en sodio también. Y así sucesivamente. Entonces, un alimento completo de mantención es para un animal, ¿no es cierto?, que solamente va a ser feliz, o sea, va a estar bien y va a cubrir sus requerimientos solo con este alimento. Por eso siempre cuando nos preguntan en las consultas, los veterinarios van y dicen, oiga, yo le doy pollo a mi perro con el alimento, yo le doy, come zanahoria, come, no sé, come manzanas, por ejemplo, come fruta. Me dicen, ¿le va a hacer mal? No, probablemente hay ciertos alimentos que son tóxicos que entre ellos no están ni las manzanas, ni las zanahorias, ¿no es cierto? Ni el pollo. Pero sí hay otros tipos de frutas y verduras y alimentos por humanos que pueden llegar a ser tóxicos para las mascotas. Este ejemplo de pollos, manzanas y zanahorias no les va a hacer mal a un perro si eventualmente lo come. Pero si come un alimento completo no va a ser necesario. ¿Ya? No sé si se queda claro más o menos ese concepto de alimento completo. ¿Qué quiere decir? Que es un alimento por sí mismo y por sí solo cumple los requerimientos nutricionales. Eso es a grandes rasgos. No necesita nada más aparte de agua. La alimentación de ese animal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ingrediente es cualquier sustancia, incluidos los aditivos, que aporta nutrientes, empleada en la fabricación o preparación de un alimento completo para perros y gatos. ¿Ya? Este está presente en el producto final, aunque posiblemente se modifica. Ingredientes, ¿no es cierto? Es toda sustancia, incluidos los aditivos, que aportan nutrientes. Básicamente son los nutrientes que son las sustancias que nos aportan los nutrientes. ¿Ya? Los ingredientes ahí podemos tener maíz, granos, ¿no es cierto? Podemos tener harinas, podemos tener carne fresca. Esos son ingredientes. ¿Y qué va a aportar, por ejemplo, la carne fresca? Va a aportar proteína y cierto porcentaje de grasa. ¿Qué van a aportar los granos? Básicamente, ¿no es cierto? Carbohidratos, van a aportar un poco de proteínas, ¿no es cierto? Etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, los ingredientes son cualquier sustancia o materia prima, incluidos los aditivos, que aporten nutrientes, empleada en la fabricación o preparación de un alimento completo para perros y gatos, y que está presente, obviamente, en el producto final. Si yo lo pasara y lo sacara, no sería un ingrediente, ¿no es cierto? Porque no participaría del producto final. Finalmente, tenemos el alimento completo, los ingredientes y el aditivo alimenticio o alimentario permitido. ¿Qué es lo que es el aditivo? ¿Se acuerdan la definición que vimos en la clase pasada de aditivos? ¿Alguien escuchó la clase? ¿Alguien entendió algo? Sí, profe, pero no me acuerdo. Recuerden que nosotros hablamos que el aditivo era todas estas sustancias, estos ingredientes, por así decirlo, estas sustancias que se podían agregar a la ración alimentaria de los animales para mejorar, ¿no es cierto?, su calidad nutricional, porque acuérdense que nosotros podíamos hacer aditivos, podíamos suplementar minerales o vitaminas, y también habían aditivos que, ¿no es cierto?, ayudaban a favorecer o mejorar la palatabilidad de los alimentos, como saborizantes, ¿no es cierto?, entre otros. Eso era un aditivo. Que lo que era importante de un aditivo es que poseen un carácter inocuo. Sí o sí tienen que ser inocuos. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra inocuo? ¿Alguien sabe un sinónimo de lo que es inocuo? Sinocuo, no, profe. Que no produce daño alguno. Exacto, que es inofensivo, que no produce daño alguno. Entonces, la principal característica del aditivo es que debe ser, ¿no es cierto? Aparte de que debe ser un suplemento, ¿no es cierto? Para mejorar la calidad nutricional, mejorar el sabor, mejorar, ¿no es cierto? Para preservar este alimento, también debe ser inocuo, que no debe provocar daño alguno, debe ser inofensivo para el animal que lo está consumiendo. Para esto, ¿cómo se sabe que es inocuo, que es inofensivo? Se evaluó toxicológicamente, o sea, básicamente se demostró que no es tóxico a través de pruebas, ¿no es cierto? Se consideró, ¿no es cierto?, que no tenga efectos cancerígenos. Cancerígeno es que produce cáncer, ¿ya? También se descarta que sea mutagénico y que sea teratogénico.
¿Ya? Toxicológicamente quiere decir que no es tóxico. Cancerígeno quiere decir que no sea cancerígeno, quiere decir, ¿no es cierto?, que no produzca cáncer. Sea mutagénico, que no produzca mutaciones genéticas, y que sea teratogénico o un teratógeno. ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? No, profe. ¿No? Ustedes saben que las embarazadas, ya sean humanas o animales, siempre tienen una prohibición de una serie de fármacos y de una serie de cosas que no pueden consumir. ¿Por qué? Porque, sobre todo en los primeros tercios de la gestación, si las mujeres consumen ciertas sustancias como drogas, medicamentos, ¿no es cierto?, o alcohol, pueden, pueden producir esto que se llama teratogénesis o un efecto teratógeno. ¿Qué es lo que es esto? Quiere decir básicamente, teratos significa monstruo y genos formación. Es una palabra bien fuerte, pero viene del griego, que significa formación de monstruos. ¿Eso qué quiere decir? Que son todas estas sustancias que las hembras o las madres las consumen en el momento de la gestación, pueden provocar deformaciones en los fetos. Así que hay que tener ojo con esto. Obviamente que si una madre, yo le doy un alimento completo a una madre gestante, no puede tener ningún aditivo que sea teratogénico. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito lo que significa? Sí. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los alimentos teratogénicos? No, hay varias sustancias. Más que alimentos, hay sustancias, ciertos químicos que pueden ser como un aditivo, que pueden generar ciertos efectos teratogénicos. Ya más que un Ah, alimento ya. en sí. Ya. Hay varios fármacos, ¿no es cierto?, que están descritos esos ejemplos. Así que, pero, o sea, esto está más estudiado en humanos, pero en veterinaria igual pueden suceder, así que hay que tener ojo. Ya en diferentes especies de animales, como asimismo en estudios bioquímicos y metabólicos. En el fondo se han hecho varios estudios para los aditivos. No es así, y esto mejora, esto aporta minerales, lo integramos. Esto aporta aminoácidos, lo integramos. No, tiene que ser estudiado bajo todos estos criterios para ser considerado inocuo y pueda ser utilizado en los alimentos de consumo humano y animal. Entonces, lo que hemos hablado todo el rato del análisis garantizado, ¿en qué consiste? Es la declaración en el rótulo del contenido de proteína cruda, grasa, fibra y humedad para informar al comprador la composición química del alimento completo para perros y gatos o sustentar las declaraciones hechas en el rótulo. El análisis garantizado básicamente es un análisis que afirma que el alimento que usted está consumiendo, su mascota está consumiendo, tiene efectivamente lo que dice el rótulo. ¿Qué es lo que es el rótulo? Podemos hablar del marbete, la etiqueta, marca, imagen u otra manera descriptiva o gráfica que se haya escrito, ¿no es cierto?, impreso, marcado en el relieve, ¿no es cierto?, del envase. Es todo esto. A ver, les voy a mostrar un rótulo. Miren, voy a ver una foto. Esta la voy a incluir el próximo semestre porque está justo hoy día andaba vacunando a un perrito y me preguntaron por qué me parecía ese alimento. Entonces, ustedes de ahora en adelante van a poder también van a poder discernir cuándo un alimento es malo o de buena calidad. ¿Logran ver la pantalla del internet? No. Solamente la diapositiva. Espérame un segundo. Cargué, pues. ¿Y cuánto nos queda de conexión?
Ya. A ver, vamos a ver acá. Ahí sí se logra ver, ¿o no? Ahora sí. ¿Lo ven? Lo que dice ahí, ¿alcanza a ver ese envase o no? ¿Sí? Ahí sí. Esto, chiquillos, es el rótulo. No sé si se logran alcanzar a leer. Esto es un Fit Fórmula, ¿ya? Nutrición completa balanceada para cachorros. Logran ver ahí, leer básicamente lo que dice, ¿no es cierto? Dice Fit Fórmula, ¿no es cierto? Entonces habla de proteínas de alta calidad, ¿ya? Y un conjunto de otras indicaciones. Profe, ¿Sí? pregunta, ¿es correcto que diga que tiene proteína de alta calidad, siendo que dice los primeros ingredientes maíz, grano y harina de carne y hueso bovino? Muy buena pregunta. Eso igual podría ser como un poco información, ¿no es cierto?, engañosa. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿y en qué me voy a fijar en un rótulo? Pucha, justo no saqué la parte de los porcentajes que estaba abajo. Ya. A ver, voy a conseguirme uno que tenga. Claro. Generalmente, acá en los ingredientes, ustedes se deben fijar en las primeras, ¿no es cierto? En las primeras subproductos, ya que están obtenidos acá. Por ejemplo, maíz de grano y harina de carne y hueso bovina. El maíz de grano principalmente va a aportar carbohidratos, ¿ya? No va a aportar nada de proteína, muy poco. La principal fuente de proteína de este alimento es la harina de carne y hueso bovina. Está en segundo lugar, no en primer lugar. Eso habla de que es menor, ¿no es cierto?, el aporte. Y lo segundo es que la fuente de proteínas es de harina de carne y de hueso. Eso es un producto de un matadero. Un alimento premium, generalmente íbamos a ver, debe tener cierto porcentaje de carne fresca. Y este alimento no lo tiene. Entonces tampoco podríamos decir que es muy premium, ¿ya? Porque vamos a estudiar la definición. No sé si se queda claro un poquito. Esto es el rótulo donde usted puede leer el porcentaje, los ingredientes y el porcentaje de proteínas que